Capítulo 3. Batalla en el laberinto. Si recuerdo haber dicho algo como, darlo todo, sí. No te preocupes. No estoy siendo senil. Solo han pasado alrededor de 3 años desde que reencarné. No hay necesidad de preocuparse por eso, pero, mientras miraba la pantalla grande, comencé a preguntarme si esas palabras eran realmente mías después de todo. ¿De verdad dije eso? Después de todo, la pantalla mostraba a mi ejército prácticamente pateando el trasero de todos. Lo cual era genial. Súper. No hay problemas allí. Pero el contenido era demasiado para ver. Era una paliza tan retorcida que mantuve la boca abierta todo el tiempo. Gupta estaba actuando muy bien, muy diferente al Gupta habitual, mientras asaltaba el campo de batalla y aplastaba tanques con sus propias manos. Unificado con Ranga, se veía y se comportaba como alguien que merecía ser llamado parte de los 4 grandes. Y Gabiru, para su crédito, se había transformado en una especie de monstruo parecido a un dragón de aspecto realmente fuerte, destrozando naves enemigas con algún tipo de reacción de energía poderosa y loca. Y no solo él, todos en el equipo Iryu también habían sufrido transformaciones. Me di cuenta de inmediato de que esto era cuerpo de dragón, pero desde cuando lo habían dominado tan bien. Además, esa habilidad de cuerpo de dragón, algo que dejé para más tarde y nunca investigué, no tenía idea de que era tan increíble. Tiene un límite de tiempo, y solo puedes estar activo durante unos 10 minutos, supongo. Pero el loco poder compensa con creces las desventajas. Sería un suicidio si lo usaras de la manera incorrecta, pero creo que es una carta agradable para agregar a tu mazo. Pero incluso Gabiru y compañía perdieron el centro de atención ante esa gigantesca explosión en el aire. No sé qué diablos hicieron, pero la nave insignia del enemigo tuvo una fusión termonuclear o algo así, y se llevó consigo a toda la fuerza aérea del Imperio. Eso me sorprendió incluso a mí, pero como resultado, el poderío aéreo del Imperio fue esencialmente destruido. Cada nave se estrelló contra el suelo. Eso dio inicio a una gran ofensiva de las fuerzas Tempest. Con las fuerzas de Gupta y Gabiru uniéndose, todos pudieron ver que habíamos ganado ese encuentro. Incluso en la guerra moderna, los helicópteros tenían una ventaja abrumadora contra los tanques y, de la misma manera, el equipo Iryu usaba principalmente ataques de aliento desde el aire, infligiendo un gran daño unilateral a las fuerzas terrestres del Imperio. Y debido a que eran blancos tan pequeños, los cañones de los tanques ni siquiera eran una amenaza. Realmente, mientras no te golpeen, no vale la pena preocuparse. El Imperio no solo se sentó allí y recibió una paliza, por supuesto, intentaron contraatacar varias veces, pero aplastamos cada intento que hicieron. Los grandes artistas en ese sentido fueron Beiron y Sonda bajo el mando de Ultima. Esos dos definitivamente eran viejos demonios, de acuerdo. Parecían tener buen ojo para detectar a los más fuertes entre sus enemigos, e independientemente de si eran capitanes de escuadrón o soldados regulares, solo elegían a los más poderosos, y los destrozaban. Sus atuendos de mayordomo y cocinero, respectivamente, no eran precisamente apropiados, pero para las tropas imperiales se convirtieron en un símbolo de miedo. Mirando las unidades de suministro del enemigo, Akurou las estaba cortando con su espada, sin ofrecer piedad. Aparentemente, algunos de ellos incluso intentaron presentarse primero. Maldito seas. Ocupo el puesto 97, y así sucesivamente, pero la hoja blanca de Akurou los hizo vomitar sangre antes de que pudieran terminar. Perdóname, dijo a las masas sangrantes. Rimuru-sama está viendo esta batalla. Él nos ha ordenado que vayamos con todo, y por lo tanto no puedo ofrecerte misericordia. Realmente no fue así como lo dije en serio, pero ahora entiendo lo importante que era para ellos. Sin embargo, ya sabes. Realmente no podría retirar esa orden ahora. Si me meto en este punto, solo causaría confusión en el campo de batalla. Así que tomé la visión a largo plazo y decidí observar cómo se desarrollaba la batalla. Esto resultó ser una muy buena decisión. Francamente, los soldados imperiales que Beiron, Sonda y Akurou eligieron eran iguales o mejores que los paladines en habilidad. Eso, y su equipo era bastante loco, incluso mejor que la armadura espiritual que usan los paladines clase leyenda en calidad. Mirando el panorama general, eran mucho más fuertes que cualquiera de esos tipos, un hecho que me sorprendió cuando Rafael me dio los resultados. No estaba seguro de cómo consiguieron este tipo de equipo, pero lo hicieron,
y eso era todo. Tal vez las personas a las que se les otorgó este equipo eran los guardianes imperiales de los que se rumoreaba tanto, ¿eh? Gadra me habló de ellos, este grupo cuidadosamente seleccionado de lo mejor que el imperio tenía para ofrecer, incluidos los visitantes de otros mundos. Había alrededor de 100 de ellos, dijo, y supongo que las cosas de rango que mencionaron eran prueba de su membresía. Si a la gente así se le diera la oportunidad de pavonearse, las cosas podrían haber sido mucho más caóticas. Fue inteligente de nuestra parte eliminarlos antes de que estuvieran completamente listos, tal como lo hizo Akuro. Beiron y Sonda también hicieron lo mismo, tomando medidas antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Todos tenían buen ojo para detectar a los enemigos más temibles, como si tuvieran estadísticas flotando sobre sus cabezas. Si todos sus campeones se hubieran unido, no creo que matarlos hubiera sido tan simple, pero es su culpa por ser descuidados en el campo de batalla. ¿Tienes algún problema con eso? Bueno, deberías haber hecho todo lo posible desde el principio. Eso, por supuesto, también podría decirse de nosotros. Si mostrábamos misericordia innecesaria al enemigo, había una buena posibilidad de que se aprovecharan. Si eso sucediera, el daño habría sido impensable. Me negué a dejarnos hacer algo tonto como lastimar a un amigo para rescatar a un soldado enemigo. No pude evitar querer mostrar un poco de compasión a veces, pero eso sería lo mismo que ceder porque asumí que la victoria estaba en la bolsa. Estábamos peleando una guerra aquí, lo mejor es mantener nuestras mentes endurecidas y dejar que todos hagan lo mejor que puedan hasta el final. Entonces, con respecto a la rendición que esperaba recibir de ellos. Bueno, mientras admiraba las hazañas de Akuro y los demás, algo extraño estaba sucediendo en el cuartel general de comando del Imperio. Reporte. Se confirma la activación de la magia destructiva a gran escala de Deathstreak. El usuario es el sujeto Testarossa. Al escuchar el informe de Rafael, rápidamente proyecté cosas en la pantalla grande. Allí estaban, Testarossa y Ultima, de pie con grandes sonrisas. Nadie más estaba vivo. Los casi 1.000 tanques que le quedaban al imperio fueron silenciados, toda la infantería desplegada a su alrededor cayó. Tendría que ser en las decenas de miles, calculé, de Deathstreak, ¿verdad? Ese es un hechizo ridículamente peligroso, entendido. Deathstreak es un tipo de magia nuclear, un rayo mágico de muerte que mata a todas las criaturas vivientes. Como efecto secundario, Rafael estaba feliz de analizar y explicarme la situación, pero realmente no creo que me puedan culpar por casi gritar, no uses ese tipo de magia peligrosa. Al parecer, la explosión nuclear de Ultima se llamaba Nuclear Flame, pero este movimiento parecía varias veces más peligroso. Tampoco es que Testarossa la estuviera deteniendo, pero, de cualquier manera, en el momento en que se activó el hechizo, eso prácticamente decidió el enfrentamiento. No quedaban comandantes enemigos sobrevivientes, y era solo cuestión de tiempo antes de que elimináramos a las tropas restantes. Así que nuestra batalla con el imperio del lado del reino de los enanos terminó con una fantástica victoria para nosotros. El ejército imperial, que considerábamos un señuelo, fue aniquilado, borrado literalmente de la faz de la tierra, y no solo en términos estratégicos tampoco. Fue absurdo. No pensé que decirles que hagan todo lo posible resultaría en algo como esto. Además, Benimaru estaba empezando a actuar un poco aterrador. Si este fue el resultado, había algún maldito punto en mi estrategia en primer lugar. ¿Qué diablos pasa con nuestros oficiales de inteligencia ahí abajo? Me aseguró que estaban bajo su control, Rimuru-sama, pero ¿puede explicar esto, por favor? Sí, me había estado guardando algunas cosas para mí. Benimaru no necesitaba gritarme con una sonrisa extraña como esa. Quiero decir. Ya sabes. ¿Realmente teníamos una estrategia? Y mira, Benimaru, no eres el único que quiere una explicación. De hecho, también quiero obtener algunas respuestas sobre esto, pero no podía simplemente gritar todo lo que tenía en mente, así que miré a Veldora en busca de ayuda. Apartó la mirada. Sabía esto de antemano, pero no tenía sentido confiar en Veldora para situaciones como esta. Lo mismo ocurrió con Ramírez, ella tampoco colaboraría. No, te lo dije, ¿verdad? Esos son los nuevos muchachos que Diablo reclutó y trajo para nosotros. Sé que son la gente de Diablo. Nada de bailar alrededor del tema, entonces. Ah, bueno. Así que decidí ser honesto y contarle todo.
Si se trataba de Benimaru y Held, estaba seguro de que revelar que estas damas eran progenitores súper extrañas sería recibido con una sonrisa y un asentimiento. Además, Diablo era el responsable de todo lo relacionado con ellos, por lo que, si surgiera algo, podríamos discutirlo en ese momento. Armado con esta teoría, me preparé para decir la verdad. Entonces, ¿sabes lo que es un progenitor? Un progenitor. Benimaru no pareció saberlo, pero Suna, que actualmente nos ofrecía un poco de café, interrumpió. ¿Te refieres a los 7 soberanos, la fuente de todos los demonios? Escuché una conversación sobre ellos el otro día, así que sentí curiosidad y lo busqué, pero me sorprendió ver que Diablo es uno de ellos. No sabía que los progenitores, los orígenes de todos los demonios, tenían un apodo tan elegante. Y, realmente, ¿por qué Suna sonreía tan pacíficamente mientras revelaba toda esta información clasificada? El olor a café se extendió por el centro de control, aliviando un poco la tensión. Benimaru parecía confundido. Oh, ¿no lo sabías, Nii-san? Bueno, no es solo Diablo. Testarossa, Carrera y Ultima también son soberanos del reino de los demonios. ¿En serio? En serio. La sonrisa de Suna casi me cegó. Ante eso, Benimaru ya no pudo expresar ninguna duda. Y al verlo quedarse en silencio así, pensé, wow, Suna en realidad es un gran problema, ¿eh? Me estaba armando de valor para contar este horrible secreto, pero haberlo revelado tan fácilmente fue una especie de decepción. Sin embargo, se sentía mejor de esta manera. Diablo, quiero que lo expliques. Muy bien, Rimuru-sama. Benimaru, debo admitir que soy como ella dice, un demonio progenitor. Tomé un sorbo de mi café mientras escuchaba el discurso de Diablo. El té es genial y todo eso, pero también me gusta un poco de café. ¿Está bien? Lo entiendo, dijo Benimaru. Eso ciertamente explica la fuerza de todos, entonces. Pero si ese es el caso, desearía que me lo hubieras dicho desde el principio. Bueno, ya sabes, pensé que la gente se asustaría si supiera la verdad. Beldora y yo somos una cosa, pero no quería que ustedes tuvieran más cosas innecesarias de las que preocuparse. Estaba preocupado por mis amigos, así que me quedé callado. Me aseguré de enfatizar solo ese punto. No nos detengamos en cómo les di cuerpos y nombres y esas cosas, por favor. Bueno, yo tampoco les tenía miedo. Incluso Ramírez estaba de mi lado. Esperemos que todos los demás no estén demasiado asustados por esto. Creo que sus preocupaciones fueron innecesarias, Rimuru-sama. Si los ha aceptado, entonces todos les damos la bienvenida como nuestros amigos. Sí, Benimaru tiene razón. Aquí nadie discriminaría a los demás por su fuerza o apariencia. Benimaru sonrió mientras lo decía, mientras Held mencionaba un hecho frío como la piedra para mí. Me ayudaron a desterrar mis preocupaciones para siempre. Ni siquiera Suna tenía preocupaciones sobre Diablo y el resto de los demonios. El hecho de que todavía se trataran como siempre lo habían hecho era prueba de ello. Bueno, genial, entonces. Ahora me siento mal por preocuparme tanto. Ja. Deberías tener más fe en nosotros. Exactamente. Pero tengo que agradecerle por preocuparse por nosotros lo suficiente como para asignarnos Carrera Dono y el resto. Fue un poco incómodo, pero me alegré de que Benimaru y Held lo aceptaran. Pero, ¿qué pasa con Gabiru, Gopta y el resto? Parecían estar bien, por lo que pude ver, y esperemos que continúen así. Bueno, todos nos llevamos bien con Diablo, estoy segura de que estarán bien. Sion le dio su sello de aprobación, pero no es que yo estuviera preocupado por ella. ¿Qué quieres decir, Sion? Quiero decir exactamente lo que dije, Diablo. Sion, mi primera secretaria, y Diablo, el segundo, se miraron. Ser llamado progenitor suena muy pretencioso, pero así era como actuaba principalmente. Una vez más, me sentí aliviado de no haberme preocupado por nada. Con eso detrás de nosotros, discutimos los eventos del día un poco más. Asigné a Testarossa y Ultima al ejército de campo porque si el enemigo tenía una amenaza de tipo rey demonio de su lado, pensé que estaríamos en problemas. Entonces, bueno, se esforzaron demasiado. Todo esto fue gracias a esa orden que envié, pero realmente no esperaba que todos se salieran de control. Era tan salvaje, exagerado y tan genial al mismo tiempo. Simplemente aniquilaron a todo un ejército enemigo y no se inmutaron ni una sola vez. Parece que se emocionaron demasiado y se dejaron llevar,
¿no es así? Me aseguraré de darles una buena lección al respecto más tarde, dijo Diablo alegremente, sin exagerar. No me olvidé de agregar. Pero bueno. Diablo podía cuidar de sí mismo y estaba seguro de que continuaría educándolas, de nuevo, sin exagerar. A continuación, examinamos nuestros daños. Solo 2 horas después del comienzo de la batalla, toda la lucha había terminado. Parecía que teníamos muchos heridos de nuestro lado, pero en cuanto al informe final de daños, según los informes, todas las víctimas se han curado por completo. Una voz alegre resonó en el centro de control. Todos los demonios que habían ido a la batalla habían recibido pociones superiores hechas por Tempest, 10 por persona. Eso les permitió curar inmediatamente la mayoría de las heridas. Y eso incluso se aplicaba a las personas que pensé que estaban muertas al principio. De hecho, solo estaban jugando a la zarigüeya. E incluso sus miembros amputados ya habían sido completamente curados con pociones completas. Estaban jugando el papel de señuelo con serio aplomo, tal como Benimaru les ordenó. Se lo dije, ¿no? Le dije que no se preocupara. Seguro que lo hiciste. Y confié en ti y en todos los demás, por supuesto. Todo salió según el plan de Benimaru. El único elemento aleatorio que no esperaba, aparentemente, era la actuación de los demonios. Como resultado de eso, a pesar de gastar muchas pociones, no sufrimos ni una sola baja. Fue una manera absolutamente increíble de ganar. Dicho esto, no salimos totalmente ilesos. Parecía que Gabiru y el equipo Iryu sufrieron una fatiga corporal bastante severa debido a los efectos secundarios de la habilidad Cuerpo de Dragón. Estaba bastante impresionado por ese movimiento, pero efectivamente, el límite de tiempo de 10 minutos no era el único inconveniente. En el momento en que terminó la batalla, el sobreesfuerzo se estrelló contra ellos como un maremoto, y todos yacían boca abajo en el suelo, como si estuvieran paralizados. Esta no era una lesión, per se, por lo que las pociones no los ayudarían. Después de absorber todas esas magículas y volverse tan fuertes, tal vez este era el cuerpo que rechazaba toda esa materia extraña nuevamente. Esta penalización por fatiga parecía aplicarse a todo el equipo Iryu, no solo a Gabiru. Pero estaba bien con eso. Es mejor que decirles, deberían alegrarse de que no haya sido peor y dejarlos en paz. Más tarde se supo que esta condición paralizante duraba alrededor de 24 horas, por lo que después de un debate, decidimos limitar las activaciones de Cuerpo de Dragón a no más de una vez cada 2 días, como máximo. Toda su fuerza les dio la victoria esta vez, pero invoquen ese movimiento en el momento equivocado y podría ser contraproducente. Una auténtica espada de doble filo, se podría decir. Así que le aconsejé a Gabiru que tuviera mucho cuidado con eso. A continuación, dirigimos nuestra atención al lado del Imperio. La Fuerza Tanques Mágicos dirigida por el Teniente General Gaster tenía 200.000 soldados. El Cuerpo de Combate Aéreo del Mayor General Farraga tenía 40.000. Ese, según lo confirmado por el mago Gadra, era el tamaño de las fuerzas imperiales. Pero esta vez no llevamos prisioneros de guerra. Estaban todos muertos alrededor de 240.000 en total. ¡Qué masacre! Y mira, no es que no me doliera el corazón. Pero cuando me convertí en un rey demonio, lo hice matando a 20.000 personas con mis propias manos. En este punto, supongo que ya había terminado de poner excusas. De cualquier manera, después de matar a los 240.000 miembros de esta fuerza, supongo que sus almas estaban siendo ofrecidas dentro de mí. Un poco después de que comenzara la batalla, comencé a sentir que las almas se acumulaban a un ritmo frenético. Esto debe ser lo que se siente recolectar almas de las personas que trabajan para ti, ese clásico beneficio del rey demonio. Gracias a eso, tuve una idea exacta de cuántos soldados enemigos derrotamos. Pero, quiero decir, ¿en serio, almas humanas? Porque, como 10.000 fueron suficientes para ascenderme de normal a verdadero rey demonio, que me harían 240.000, la respuesta, nada. En el momento en que desperté como verdadero rey demonio, ese debe haber sido el final del camino. Tiene sentido.
De lo contrario, Crimson habría estado ocupado erradicando a toda la raza humana, cosechando almas por todas partes. Mantuvo la masacre innecesaria al mínimo porque instintivamente sabía que no había ningún lugar más alto a donde ir desde aquí. Fue entonces cuando recibí un aviso inesperado. Reporte. La cantidad de almas adquiridas ha excedido el límite establecido. Ahora es posible despertar a los subordinados conectados contigo a través del linaje de tu alma. Las siguientes personas son elegibles, bastante escandaloso, incluso para los estándares de Rapael. Al parecer, si le das una cantidad determinada de almas a un receptor calificado, podrías despertarlo. Asumí que capturar almas en exceso no tenía sentido, pero incluso si no afectaran tu propia evolución, aún podrías usarlas para hacer evolucionar a las personas debajo de ti. Como dijo Rapael, varias personas cercanas a mí habían cumplido los requisitos para este despertar. Otorgarle las almas que había adquirido, al parecer, les daría el mismo tipo de fuerza que disfrutaba como un verdadero rey demonio. El número de almas requeridas era de 100.000 Cs. No pensé que se necesitarían 10 veces más para despertar a otra persona. No es de extrañar que nadie más supiera sobre esto hasta ahora. Tal vez alguien como Guy lo sabía, pero ¿quién podría decirlo? Incluso si lo hiciera, no era como si pudiera ejecutarlo todo el tiempo. Además, es mucho más fácil hacerse amigo de un rey demonio y hacer que él te anime que tratar de hacerlo tú mismo. Tal vez así fue como Walpurgis comenzó una reunión de los grandes jefes, una forma en que Guy podía ver quién era realmente digno de unirse, pero tal vez había alguna otra razón para ello. Tal vez le estaba dando demasiado crédito y él realmente no lo sabía. Después de todo, no podía descartar esa noción. Como mínimo, 100.000 almas no era nada pequeño. Básicamente, estaba matando a una ciudad entera, por lo que no podía ser casual con eso. De todos modos, en ese momento, tenía alrededor de 250.000 almas extra, lo que me permitiría despertar a 2 personas. Mi grupo de subordinados calificados: Ranga, Benimaru, Xion, Gabiru, Held, Diablo, Testarossa, Ultima, Carrera, Kumara, Segion y Adalman, 12 en total. ¿Crear un corredor de almas para evolucionar a un subordinado? Sí, no. Basado en cómo lo expresaba Rapael, supongo que podría despertar a la gente incluso si no estuviera físicamente cerca. Un corredor del alma permitiría que mi objetivo y yo no seamos afectados por el tiempo y el espacio, como Veldora y yo. También fortalecería el vínculo entre nosotros, lo cual tampoco era algo malo. ¿Y ahora qué? En mi caso, el despertar me hizo incomparablemente más fuerte que antes. Evolucionó mi habilidad única, gran sabio, en la habilidad definitiva, Rapael, Señor de la Sabiduría. Si alguien como Benimaru podía evolucionar a ese nivel, entonces no tenía motivos para dudar. Pero espera. ¿Qué era eso del linaje del alma? Si tuviera que adivinar, se refería a la conexión del alma que tuvimos después de que les di nombres a esas personas. Nombrar a un monstruo provoca una evolución, y definitivamente no tuve vergüenza de hacerlo todo el tiempo, pero también sabía que era algo peligroso. No tuve miedo de nombrar con confianza porque Rapael ahora estaba evaluando los riesgos de seguridad para mí. Hazlo mal, y me despojarán de todo mi poder y tal vez incluso muera eso o me debilite permanentemente. En mi caso, tenía el estómago de Belzebub, una habilidad tremendamente útil, y la usaba para almacenar los excesos de magia que tenía. Si me faltaran, aparentemente podría tomar prestado algo de Veldora también. Pero, de cualquier manera, Rapael manejaba todo eso, y no tenía que preocuparme por nada. Bastante injusto, ¿no? Normalmente necesitabas tus propias magículas para nombrar algo, lo que lo convertía en una gran hazaña. Apuesto a que eso era cierto incluso para Guy. Es por eso que tan pocas personas estaban realmente conectadas con otras en el alma, pero en lo que a mí respecta, mis amigos eran insustituibles. Y no me importaba experimentar conmigo mismo, pero no iba a usar a mis amigos como conejillos de indias. Rapael me estaba recomendando esta opción, así que no pensé que fuera peligroso, o me gustaba creer eso, pero algo me dijo que esto estaba jugando con un fuego especialmente peligroso. Además, ni siquiera sabía a quién debía elegir, y también había muchos otros problemas. Si la energía mágica era el factor principal, realmente pensé que Sowei también calificaría, pero no lo hizo,
por lo que me hizo preguntarme sobre las condiciones para organizar un despertar. Todo al respecto no estaba claro, lo que realmente me hizo detenerme. Durante mi festival de la cosecha, hubo un largo periodo de latencia antes de evolucionar, conocido como mi iniciación. No había garantía de que no volviera a suceder esta vez, así que realmente quería que todo se solucionara de antemano. Sin embargo, sobre todo, esta guerra aún no había terminado. La fuerza principal del ejército imperial, unos 700.000 de ellos, estaba en marcha hacia nuestra capital. Emprender aventuras locas durante tiempos tan urgentes realmente no era una buena idea, así que la respuesta es no por ahora. Dejemos este asunto hasta que las cosas se calmen. Ordené a los goblins que hicieran tareas de salvamento, recogiendo los tanques intactos y los restos del dirigible sobreviviente para mí. Gabiru y los Dragonius quedarían fuera de combate por un tiempo más, así que hice que los jinetes de Wyvern transportaran todas las cosas que consiguieron al reino de los enanos. Quería que tuvieran todo el tiempo de recuperación que pudiera darles. En cambio, envié a los números azules para que se unieran a los goblins. Esto fue por sugerencia de Benimaru, dijo que no había necesidad de que se apresuraran a regresar a la capital, ya que incluso si lo hicieran, no llegarían a tiempo para la batalla final. Gazelle, para su crédito, también me preguntó si necesitaba refuerzos. Le dije que por ahora no teníamos problemas. Los enanos también estaban todavía en medio de la guerra. Se llevaron a cabo hostilidades en la entrada central, pero la salida este que bordea el imperio todavía estaba vigilada por una fuerza imperial de unos 60.000. Gadra los identificó como la división de Yuki, desplegados como una táctica de distracción, pero no sabíamos lo que vendría, así que realmente no quería dejar caer la pelota con ellos. Estaba seguro de que Gazelle podría encargarse de eso, y de hecho, estaba seguro de que él estaba completamente de acuerdo en ese mismo minuto. Nuestra misión en ese momento era ajustar cuentas con la fuerza principal del imperio. La batalla inicial fue una gran victoria para nosotros, pero el enemigo todavía tenía una fuerza demasiado enorme para minimizarla. En términos de números, estábamos en una desventaja abrumadora, pero mi personal no podría haber estado más motivado. Xion no podía esperar para empezar a romper cosas, incluso diciendo cosas como, no puedo dejar que esos demonios acaparen la atención, tengo que salir y mostrarles lo que significa la verdadera fuerza. Sonaba muy frustrada. Casi quería preguntar exactamente quién era su enemigo en esta guerra. ¿No se supone que eres mi guardaespaldas? En el momento en que señalé eso, recuperó la compostura a toda prisa. Nada bueno viene de estar demasiado ansioso por pelear, después de todo. Pero Xion no era la única con ganas de ir entre nosotros. Mi señor, Ultima ha estado alardeando descaradamente, diciendo que nuestras fuerzas lograron una gran victoria en la primera ronda. Oh, no puedo esperar para obtener mi turno, estaría bien si extiendo un poco mis alas. Las mejillas de Carrera estaban sonrojadas cuando voló a la sala de control. Le había ordenado que se mantuviera al margen con el resto del segundo cuerpo del ejército, pero supongo que todos los demonios usaban comunicación de pensamiento entre sí. Sus compañeros demonios alardeando de todos los asesinatos que cometieron deben haber sido más de lo que ella podía soportar, pero no podía tenerla trabajando sola en ese momento. ¿Extender un poco las alas?, preguntó Benimaru. Sabía que Carrera era un progenitor, pero aún así la trató de la misma manera. Tal vez realmente me estaba preocupando demasiado. Sí, pensé que podría darles un poco de magia nuclear como regalo. Ella dijo eso con la sonrisa más entrañable. Jaune, el progenitor amarillo, estaba a la altura de su reputación. Denegado, fue la respuesta disgustada de Benimaru. Carrera Dono, ten paciencia hasta nuevas órdenes, agregó Hel. Tus acciones adquieren significado solo cuando se aplican en el momento más crítico. Carrera no estaba muy contenta con eso, pero no tenía intención de desobedecer a Benimaru. Ella asintió de mala gana ante la reprimenda de Hel. Está bien. Solo quería mostrarte lo que puedo hacer, pero tal vez haya un momento en que sea más efectivo, ¿eh? Me quedaré quieta y esperaré. Me alegro de que ella viera las cosas a nuestra manera. Parecía que ella respetaba lo que Hel tenía que decir, tal vez eran una mejor pareja de lo que pensaba. Ja ja ja. Carrera, la vida es algo más que hacer un alboroto, ¿sabes? Solo cuando nos convertimos en una espada para nuestro líder podemos realmente brillar. Sí, Xion, te entiendo. Tal vez me he apresurado un poco, ¿eh?
Voy a refrescarme un poco. ¿Eres realmente alguien para hablar, Sion? Pensé. Fue algo agradable de decir y todo eso, pero viniendo de ella, sonaba muy poco convincente. ¿No eras tú la que quería hacer un gran alboroto hace un momento? Pero detengámonos en eso. Sería una mala idea repetir la conversación cuando ya ha terminado. Miré a Sion con el ceño fruncido cuando Carrera se fue, así que la moral definitivamente no era un problema. De nuestro lado, teníamos las fuerzas dentro del laberinto, así como el segundo cuerpo de ejército. Todos, desde mis altos funcionarios hasta los soldados en lo más bajo de la cadena de mando, parecían estar muy animados, ansiosos por darlo todo. Deben haber escuchado mis órdenes. El Imperio, por su parte, sumaba 700.000 soldados. Nunca competiríamos en números, pero esto era calidad sobre cantidad. El otro lado podría haber tenido algunos personajes fuertes al acecho en el fondo, pero teníamos un mecanismo de defensa asesino en el laberinto. La clave de la victoria estará en el laberinto. Beldora. Ramírez. Cuento con ustedes. Sí, por supuesto. No temas, yo me encargo de todo. Correcto, todos te estamos respaldando, así que descansa tranquilo. Sus respuestas calmaron mi corazón. Lo importante aquí era cómo evitaríamos bajas, y atraer al enemigo al laberinto era la mejor manera de hacerlo. Dentro del laberinto, podíamos reducir el desgaste de nuestro ejército a cero, y eso no era todo. También podíamos agregar los monstruos del laberinto a nuestras fuerzas, permitiéndonos compensar cualquier desventaja numérica sin mucha molestia. Contando los monstruos de nivel inferior, y el número total sumaría varios cientos de miles. Entonces solo tendremos que ver cuánto creía el Imperio en los halagos de Yuki, ¿eh? Yo dije, ¿no es al revés? No puedes confiar en él, y esa es exactamente la razón por la que les ha hecho sospechar de él. Ah, eso tiene mucho sentido. Estaba seguro de que Benimaru tenía razón. Si mirabas a Yuki como un enemigo, era bastante molesto. Podríamos haber estado en una sociedad temporal, pero no había forma de confiar en él como un aliado. Quizás el sentimiento era mutuo en el lado imperial. Alguien tan sospechoso, tal vez sea más seguro que se infiltre en el enemigo en lugar de luchar con él como aliado. Esa fue una declaración inusualmente precisa de Sion. Al menos no tenemos que gastar ningún esfuerzo preocupándonos de si seremos traicionados, agregó Benimaru con un asentimiento. Los imperiales, por otro lado, probablemente no consideren a Yuki como un aliado completo. Desconfiarán de él, sospecharán de lo que tenga que decir. En otras palabras, no saben realmente cómo van a actuar los 60.000 soldados de la puerta este de Dwargon. El Imperio podría hacer su ataque allí, así que será mejor que le digamos a Gazelle-sama que esté en guardia. Conociendo al rey Gazelle, no creo que debamos preocuparnos. Pero no hay nada más molesto que un aliado en el que no se puede confiar. Si yo fuera tú, sería el primero en aplastarlo. Ya le conté al rey Gazelle sobre Yuki, y como dijo Benimaru, estoy seguro de que tomó todas las medidas necesarias sin que yo lo controlara. Nuestra principal preocupación debería haber sido la fuerza principal del Imperio. Incluso mientras hablábamos, estaban atacando desde múltiples lados, tratando de rodearnos. Lo único que quedaba en nuestra ciudad era esa enorme puerta, por lo que no había mucha necesidad de entrar en pánico, aunque todavía no podíamos evitar estar nerviosos. Mi principal preocupación era que se saltearan Tempest por completo y, en su lugar, atacaran a Falmenas, el nuevo reino establecido por Jon. Tenía gente como Rasen y Grucius para defenderlo, pero esa nación honestamente no tenía los medios para librar una guerra a gran escala en este momento. Todavía estábamos en medio de brindarles apoyo mientras reformaban sus fuerzas, por lo que realmente no queríamos que se convirtiera en un campo de batalla. Dependería de nosotros proporcionar refuerzos, por supuesto, y eso realmente complicaría las cosas en lo que a mí respecta. Entonces, en ese sentido, nos alegramos de que no pareciera estar resultando de esa manera. De todos modos, no podíamos bajar la guardia. Si el Imperio no confiara en Yuki y, en cambio, optara por pasar junto a nosotros y llegar a Blue Moon, entonces haríamos que la fuerza de Held los atacara por la retaguardia. Sería fácil enviar al segundo cuerpo con mi hechizo de teletransporte, pero aún tendríamos una guerra terrestre en nuestras manos. El segundo cuerpo recibiría mucho menos apoyo del laberinto y estaba seguro de que sería una batalla difícil. Deberíamos haber podido reclutar una buena cantidad de voluntarios del laberinto, pero aún así,
no podíamos forzar a los monstruos a salir de allí si no querían, por lo que los números tendrían que ser más pequeños. Además, si lucháramos en tierra, no podríamos aprovechar las características del laberinto en absoluto y, por lo tanto, tendríamos que estar preparados para recibir bajas. Idealmente, queríamos que el enemigo entrara en el laberinto. Llevar la batalla allí, a los ojos de Benimaru, era la ruta más segura y la que tenía más probabilidades de tener éxito. Si lucháramos en tierra, perderíamos nuestra ventaja, tendríamos que luchar contra ellos de frente, en igualdad de condiciones, que era lo que solía ser, por supuesto, pero en la guerra, la clave de la victoria estaba en construir una ventaja para ti mismo. No pensé que el laberinto fuera exactamente justo, pero si ganamos, entonces bueno, estábamos en lo correcto. Entonces, aunque, con suerte, el laberinto serviría como campo de batalla principal, nuestra estrategia básica seguía siendo la misma incluso si luchábamos en el suelo. El primer trabajo para nosotros era descubrir a los luchadores más fuertes del lado opuesto, y al igual que usamos a los goblins como cebo para eso antes, usaríamos la fuerza de Hel para eso esta vez. Ese núcleo común estaba en cada una de las estrategias propuestas por Benimaru. Realmente, supongo que estaban haciendo esto para protegerme a mí, su comandante supremo. Me preocupo profundamente por todos mis amigos aquí, y Benimaru y el resto me ponen en primer lugar tanto o incluso más. De hecho, no quería que los mataran por mi bien, pero Benimaru es mucho más un táctico que un aficionado como yo, incluso mantuvo el daño a casi nada en la batalla anterior. Entonces, mientras le dejara todo a él, podría simplemente sentarme en mi silla y relajarme. Eso, y quería seguir intentando que la gente se sintiera segura al confiar en mí. Habíamos instalado una gran puerta en tierra para facilitar la entrada de las tropas imperiales, pero mirando hacia atrás, quizás eso se sintió demasiado deliberado. Yo, al menos, estaba un poco preocupado de que pudieran pensar que era una trampa, pero mis temores eran infundados. No sabía si alguien por ahí me estaba concediendo deseos hoy, pero al final resultó tal como esperaba. El enemigo se está desplegando frente a la puerta principal, informó el operador. En la pantalla grande, pudimos ver filas de soldados imperiales alineados de manera ordenada. Si Argos nos estaba presentando esto, tenía que ser cierto, pero el grupo de Sowei también los estaba monitoreando, por lo que definitivamente no era magia ilusoria o algo así. El imperio claramente había mordido el anzuelo, y todos los 700.000 estaban en la escena, sin molestarse en permanecer en el sigilo por más tiempo. Su intento de intimidación, tal vez, no es que funcione en nosotros. No teníamos ninguna intención de rendirnos por ahora. Tal vez correríamos a pelear otro día, pero la capitulación nunca sucedería. Además, no podíamos esperar una configuración más ideal. Hemos ganado, murmuré para mí mismo. Sí, respondió Benimaru enérgicamente, lo hemos hecho. Hablando de hechos, ya teníamos garantizada una victoria táctica. Una vez que todos estuviéramos en el laberinto, recibiríamos 0 daño siempre que nos tomáramos nuestro tiempo, teníamos la garantía de ganar. Más allá de eso, mientras no tuvieran algún tipo de campeón inimaginable que pudiera vencer a un rey demonio, teníamos una ventaja insuperable. Menos mal que esos bastardos codiciosos dejaron que el laberinto los atrapara. Muy cierto. Pensé que el anzuelo de Rimuru-sama era demasiado obvio, pero me alegro de que lo hayan tomado por nosotros. Sí, bueno, parece que hiciste un buen trabajo, Gadra. El enemigo ahora nos estaba revelando todo su alcance. Si los hubieran esparcido un poco más por el bosque, podríamos haber estado ansiosos porque los más fuertes se escondieran en algún lugar. Difundir tus fuerzas generalmente es una mala idea, creo, pero justo ahí, tenerlos a todos juntos de esa manera realmente nos ayudó mucho. Imaginé que pronto comenzarían a entrar en el laberinto, así que realmente, la única pregunta era cuánto del ejército mantendrían en la superficie. Bueno, de cualquier manera, me imagino que no es estratégicamente sensato que el imperio se salte nuestra nación. Si deciden bloquear esta puerta del laberinto y seguir marchando hacia el oeste, eso es un problema, pero, si se fueran, digamos, 100.000 de 700.000, eso sería suficiente para rodear la puerta fácilmente. Entonces, si las fuerzas restantes marcharan hacia las naciones occidentales, tendrían poco de qué preocuparse detrás de ellos.
Si eso sucediera, por cierto, aún podríamos transportarnos dentro y fuera, pero nuestros destinos estarían restringidos a lugares en los que habíamos pasado algún tiempo antes, y no podríamos acceder a ningún lugar con barreras sobre él. Hablando en términos prácticos, si pudiéramos deshacer el sello de la entrada a la morada de los espíritus, el antiguo lugar predilecto de Ramírez, podríamos ir y venir a través de eso. Aún así, estaríamos esencialmente atrapados en el laberinto, indefensos mientras los veíamos invadir las naciones accedentes y si llegara a eso, tendríamos que encontrar una manera de forzarnos a salir y atacar. Entonces, al final, podría terminar convirtiéndose en una guerra terrestre de todos modos. Pero no podíamos evitar eso, de verdad. Entonces, antes de que eso sucediera, querríamos reducir la fuerza del enemigo tanto como pudiéramos. ¿Vamos a enviar una advertencia a sus fuerzas terrestres? Sí, tal vez podamos agitarlos para que desplieguen más soldados adentro. Beldora y Ramírez tenían algunas opiniones interesantes sobre esto. ¿Sabes? Hay algo que decir sobre eso. Pero no hay advertencia, dije. No, ¿por qué no? Preguntó Beldora. Ya sabes las palabras que pusimos en la puerta, ¿verdad, Ramírez? Vaya. Cierto, estaba eso. De hecho, habíamos tallado un mensaje en la enorme puerta. Decía, entonces, ¿cómo iban a reaccionar a eso? Me encantaría ver qué hacen cuando lo lean, dijo Ramírez. De hecho, si fuera yo, me rompería y vendría corriendo por la puerta. Aunque, no obstante, mantendría a raya a mis tropas, agregó Benimaru. Estoy seguro de que eso era exactamente lo que haría Benimaru. Trampa o no, se abriría paso por completo. No le daría importancia, soy todopoderoso. Sí, claro, Beldora. No te pregunté, yo, no sé. Si Beretta insistiera en ir, entonces supongo que la seguiría, ese tipo de cosas. Ramírez. Si te asusta demasiado, entonces no presiones tu suerte, ¿de acuerdo? Y tu confianza en Beretta solo la está haciendo reír. Si alguien es lo suficientemente tonto como para ignorar esa advertencia, pierde su derecho a la misericordia de Rimuru-sama. No tienen derecho a quejarse de lo que suceda. No sabía por qué se veía tan alegre al respecto, pero sí, Diablo tenía razón. Este mensaje tenía el matiz de una advertencia. Después de todo, por supuesto, si son demasiado cobardes para atravesar la puerta, no merecen estar en este campo de batalla en primer lugar, debemos aniquilarlos a todos y hacerles entender la locura de enemistarse con Rimuru-sama, ¿Sion? Si lo pones de esa manera, entonces todos vamos a tener que luchar contra nosotros mismos, ¿no es así? ¿Puedes pensar un poco antes de dar consejos en el futuro? Estás haciendo que Hell se ría a carcajadas. En realidad, sin embargo, el resto de mi personal principal tenía ideas similares. Súper motivados, todos ellos, y súper ansiosos por dedicarme más victorias. Testarossa y Ultima donaron un montón de almas. Ya sea que lo supieran o no, todos aquí parecían ansiosos por seguir los pasos de la pareja. Testarossa o los demonios en general aparentemente tienen gusto por las emociones residuales que quedan en cada una de esas almas. Hay una variedad de formas de consumirlas, pero Testarossa me dijo que le encanta ver caras congeladas por el miedo. Esa sonrisa suya realmente da miedo. Probablemente hubiera estado petrificado antes de la reencarnación, pero a estas alturas, bueno, así son las cosas. Lo cual está bien y es bueno para los demonios, pero ¿qué pasa con los otros monstruos? No es como si supieran qué hacer con las almas que han recolectado. Me enteré de todo esto hace solo unos momentos, además, y todavía me pregunto por qué es esta gran competencia ahora. Estoy seguro de que es como el botín de guerra para ellos o algo así, pero realmente no necesito ese tipo de botín. 700.000, ¿eh? Si realmente anotamos todos esos, eso significaba que podría despertar a 7 personas más. El hecho de que pensamientos como este estuvieran viniendo naturalmente a mi mente ahora era aterrador, pero, no. Debo mantenerme firme conmigo mismo. No puedo permitir que mi mente se vuelva un monstruo contra mí. Con esa determinación en mente, me enfrenté a la pantalla grande. Están en movimiento. Fila tras fila de soldados imperiales ahora se movían en formación, asaltando tranquilamente la puerta como si no estuvieran asustados en absoluto. Tal como estaba planeado, murmuré. Si al menos la mitad de ellos pueden entrar por nosotros, sería mucho más fácil más adelante. Benimaru le dio a esto una sonrisa tranquila.
No tengo intención de dejar escapar ni a un solo soldado. Yo también entraré, si es necesario. Held asintió. Mi segundo cuerpo tiene aproximadamente 17.000 soldados. Compáranos por números, y parece terrible, pero en habilidad, no perderemos. Podemos aprovechar el terreno para atrapar al enemigo. Me alegro de oírlo. Y si quemo los pasillos interiores con mis llamas, cualquiera que quede en pie debería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar un desafío digno. Estoy seguro de que Carrera estaría encantada de ayudar con eso. Hace tiempo que quiere desahogarse, así que estoy seguro de que estará ansiosa por extender sus alas. No hay duda del poder de un progenitor. Es un acto difícil de seguir. Un momento. Esta conversación iba muy diferente de lo que esperaba. Benimaru y Held seguían como si esto ya estuviera ganado. Realmente atrevido de su parte, considerando que todavía estaba un poco preocupado por esto. Carrera también se había convertido en parte de su estrategia como algo natural, ni siquiera hubo una pizca de vacilación acerca de aprovechar el poder de un progenitor. Eso no es justo, Benimaru, si nuestro objetivo es eliminar a nuestros enemigos, ahí es donde entro yo. Incluso Sion estaba dando un paso al frente. Una vez más, se había olvidado de que se suponía que debía ser mi guardaespaldas. Pero claro, no había lugar más seguro para mí que el centro de control. El equipo Yomigaeri, la fuerza liderada por Sion, se enorgullecía de su implacable tenacidad. Sería una pena dejarlos inactivos todo este tiempo, así que, si esto se convierte en un tumulto terrestre, me gustaría movilizarlos. Así que, sí, podría verme dando órdenes de despliegue a Sion si ella las quisiera, pero, Sion, cálmate. Necesitamos obtener un indicador preciso de lo que está haciendo el enemigo primero. Sin embargo, dependiendo de cómo vayan las cosas, es posible que necesite aprovechar tus habilidades. Sí, tendría que contentarse con eso por ahora. JE. Si Rimuru-sama necesita un guardaespaldas, solo yo puedo cumplir con los requisitos. Bueno, si Diablo se ofrece como voluntario para eso, entonces si las cosas realmente se ponen difíciles, podríamos llamar a Testarossa y Ultima. Después de todo, pueden teletransportarse en poco tiempo. Si usted lo dice, Rimuru-sama, entonces está bien. En ese caso, vas a ejercitarte, Sion. Por supuesto, puedes contar conmigo, Benimaru. Sion sonrió mientras le agradecía. Me cuesta entender por qué le gusta tanto pelear, pero oye, si es feliz, genial. Bueno, en ese caso, Rimuru, es hora de prepararnos. Me uniré a usted. Sisou, es hora de que les mostremos lo aterrador que puede ser el laberinto. Así es. Y conmigo como tu defensa final, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Si nos disculpa, Rimuru-sama. Rebosantes de entusiasmo, Beldora y Ramiris abandonaron el centro de control, seguidos por Beretta. La habitación de repente se sintió mucho más tranquila. Para Beldora, este sería su primer día real de trabajo como maestro del laberinto. No estaba del todo seguro de si tendría un papel que desempeñar aquí, pero, de cualquier manera, su ánimo era ciertamente alentador. Bien. Veamos qué nos tiene reservado el enemigo. Traté de sonar lo más demoníaco posible mientras observaba las filas de personas que marchaban a través de la puerta. Todos los demás asintieron. Y con eso, comenzó nuestra batalla contra el ejército principal de 700.000 hombres del Imperio. Calgurio, comandante de la división blindada, sonrió al ver que las cosas iban según lo planeado. Miró a su ejército con suprema confianza. Una tras otra, sus filas de élites atravesaban la enorme puerta. Se conectaba con el laberinto, sin duda, y ese laberinto estaba destinado a traer a Calgurio una inmensa riqueza. A estas alturas, los monstruos deben haber estado en pánico por la inesperada fuerza de 6 cifras en su puerta. Pero todo fue gracias a una larga y cuidadosa planificación y soldados lo suficientemente fuertes como para ejecutarlo. Después de una gran cantidad de discusión con los mandos principales sobre su ruta de invasión, decidieron enviar primero a la división de tanques mágicos, destacándose tanto como pudieron. Además de esto, también desplegaron 100 aeronaves del cuerpo de combate aéreo, su as en la manga, para poder luchar contra el malvado dragón Beldora si aparecía. El cuerpo de combate aéreo también era responsable de transportar a la división de bestias mágicas hacia el oeste, con Gradim al mando, pero su viaje sería principalmente por mar, garantizando un viaje seguro. Por lo tanto, se decidió que las aeronaves no necesitarían ningún armamento,
por lo que la única responsabilidad restante de Calgurio era brindar apoyo logístico. Planeaba hacerlo operando 300 aeronaves a plena capacidad, transportando los suministros militares necesarios al mismo tiempo que la fuerza de Gradim. Habían concentrado sus fuerzas en una sola área principalmente para la batalla proyectada contra Beldora. Las otras 100 aeronaves desplegadas en el bosque de Jura estaban equipadas cada una con un conjunto completo de los magos más elitistas del imperio. Con esta pieza final del rompecabezas, su sistema de apoyo estaba completamente completo, y Calgurio creyó en todo lo suficiente como para permitirles tomar el control de todo el oeste y si la fuerza de Gradim atacaba la capital de Ingracia, la guerra terminaría en un santiamén. Fue una operación simultánea de dos frentes, y la división blindada de Calgurio jugaría un papel importante. Si tuvieran éxito, estarían logrando resultados militares deslumbrantes. Eso le otorgaría a Calgurio más poder en el imperio sin importar qué, y el pensamiento le hizo imposible borrar la sonrisa de su rostro. El esquema básico de esta operación funcionaba así: la división de tanques mágicos haría una entrada conspicua. El enemigo se aferraría a ellos, y una vez que lo hicieran, el propio Calgurio lideraría la fuerza principal en una gran demostración de poder, atacando la fortaleza del rey demonio Rimuru. Según la inteligencia, el rey demonio aparentemente podría transportar toda su capital al laberinto para su custodia. Sonaba ridículo a primera vista, pero era cierto. Todo lo que quedó en la superficie fue una gran puerta al laberinto. Entonces decidieron que lo primero era rodear la puerta, bloqueando cualquier vía de escape. Uno o dos canceladores mágicos útiles trabajando en el espacio circundante harían imposible teletransportarse mágicamente fuera de allí. Parecía posible sellar completamente el área. El problema aquí era la fuerza de la nación armada de Dwargon. Uno subestimaba al rey heroico Gazel bajo su propio riesgo, y los enanos eran conocidos por su corpulencia. Permanecieron invictos durante un milenio por una buena razón, y cualquiera que minimizara su poder estaba destinado a quemarse. Sin embargo, ¿tanques mágicos? Ni siquiera será una pelea. La supuesta neutralidad de Dwargon ni siquiera se registró en la mente del imperio. Habían dejado que la nación armada no fuera cuestionada hasta ahora porque serían una espina en su costado, pero si podían ganar ahora, no había necesidad de retroceder. Con una combinación de magia y ciencia, habían construido una fuerza todopoderosa basada en un sistema de combate completamente nuevo. Eso, en pocas palabras, era la división blindada que comandaba Calgurio. Gazel era un campeón entre los enanos, sí, pero ¿qué podía hacer él solo? Puede haber sido la calidad, no la cantidad, lo que potencialmente podría cambiar el rumbo de la batalla, pero sabiendo cuán destructivos eran los cañones de sus tanques, Calgurio vio la lucha con espadas y magia como nada más que un anacronismo. Los enanos solo capaces de producir armamentos obsoletos y anticuados nunca podrían imaginar el verdadero valor de este ejército de próxima generación. Y para cuando se dieran cuenta, sería demasiado tarde. Todo lo que les esperaba a los enanos era una derrota desequilibrada. Todas estas ideas estaban fundamentalmente equivocadas en el fondo, pero Calgurio no tenía forma de saberlo en ese momento. Estaba tan feliz consigo mismo y tan seguro de su victoria, que nunca imaginó ni por un momento que sería derrotado. Y solo unos momentos antes llegó el tan esperado informe. Un enviado del enemigo había hecho una visita, pero las negociaciones se habían roto y las hostilidades ya estaban en marcha. Al recibir esta noticia, Calgurio y su equipo se apegaron al plan y avanzaron, y ahora habían capturado las tierras que se cree que comprenden la fortaleza del rey demonio Rimuru. Calgurio, perfectamente a gusto, contemplaba a sus tropas. Más bien un desperdicio darle a Gaster una oportunidad por la cabeza de Gazel, pero bueno. No puedes darles el palo todo el tiempo, de lo contrario, las tropas no te seguirán. Necesitan una zanahoria de vez en cuando. El teniente general Gaster y el mayor general Farraga estaban entre los subordinados más capaces de Calgurio. No tenía dudas de que no cumplirían con las expectativas. Tanto Gaster como Farraga estaban muertos en este momento, pero sería pedirle demasiado a Calgurio saber eso. Entonces, ya hemos tenido noticias de Gaster. Calgurio preguntó a uno de sus hombres. Aún no, señor. No desde que supuestamente entró en batalla. Creo que el polvo se habrá asentado en este punto. Un poco perezoso de su parte el retrasar su informe. No puede estar teniendo problemas allí. Me temo que no tengo nada más que informar, señor.
Está bien, ¿y qué hay de Farraga? La primera batalla en el campo de Gaster en mucho tiempo debe haber estado llenando su cabeza. Con la victoria total a la vista, razonó Calgurio, debe haber estado demasiado concentrado en la pelea que tenía entre manos. ¿Pero qué pasa con Farraga, entonces? Debe haber tenido una vista desde el balcón, flotando en las nubes, y seguramente podría dar un informe preciso. Pero el oficial de enlace asignado a Farraga estaba actuando de manera extraña, sudando profusamente mientras trataba desesperadamente de hacer contacto. ¿Qué están haciendo? Esto frenó el buen humor de Calgurio. Estaba molesto, y esa emoción sin duda salió en su tono de voz. El mayor general Farraga, informó el enlace acosado, se ha encontrado con un monstruo que se cree que es Veldora. Dijo que enviaría un seguimiento una vez que pudiera confirmarlo, pero nada había sucedido desde entonces. Solo ese primer informe y luego silencio total. Según el mago de comunicaciones de turno, el bosque de Jura estaba tan repleto de magículas que las transmisiones de voz podían interferirse fácilmente. Eso tenía sentido para Calgurio por varias razones. Todo este bosque fue creado por su archienemigo Veldora y además era el hogar de un rey demonio. Era lógico, en su mente, decidiendo que no tenía sentido preocuparse por eso, Calgurio barajó la preocupación fuera de su mente. Si estuvieran en combate, no tendrían tiempo de enviar informes superfluos. Y como dijo el mago, había magículas más que suficientes en la atmósfera para bloquear las llamadas mágicas entrantes y salientes. Además, si el propio Veldora estuviera en el campo, de ninguna manera las llamadas saldrían adelante. Así que Calgurio cambió mentalmente de marcha. HMPH. Tendremos que esperar las buenas noticias, entonces. Si realmente se encontraron con Veldora, es perfectamente natural esperar el silencio de Gaster y Farraga. Pero no tiene sentido arrastrar los pies sobre ellos, tenemos un laberinto que capturar. Dado el gran tamaño de la fuerza que proporcionó a Gaster, Calgurio no pensó ni un momento en la idea de que podría ser derrotado. En su mente, había descartado por completo la posibilidad hace mucho tiempo. De hecho, esta falta de contacto podría incluso ser algo bueno para él. Si Farraga estaba comprometido con Veldora en los cielos sobre el bosque, eso significaba que solo el rey demonio estaba dentro de este laberinto. Había escuchado historias sobre sus cuatro grandes y la amenaza que representaban, pero el cuerpo blindado reestructurado haría un trabajo rápido con ellos. Entonces, sin más vacilación, los ojos de Calgurio se dirigieron hacia el laberinto. Ante él había un claro enorme, lo suficientemente grande como para albergar una gran ciudad. Cerca del centro se alzaba una enorme puerta que servía como entrada al laberinto. El sondeo basado en la magia no reveló trampas ni otras amenazas. Era una puerta simple, esperando a que la fuerza de Calgurio la desafiara. Las palabras talladas le dijeron a Calgurio que su estrategia fue correcta todo el tiempo. Ocultándonos todo porque tienes demasiado miedo de que lo saqueemos, ¿eh? Algo bastante descarado para un grupo de monstruos. El saqueo en nombre de la adquisición de suministros era algo que temía cualquier nación. Asegurar suficientes provisiones para mantener alimentado a un ejército siempre era un desafío, especialmente para uno tan grande como el imperio. Tomar los suministros del enemigo también era siempre una táctica efectiva. Bueno, mala suerte. Calgurio se rió de la inteligencia superficial de los monstruos. Sus soldados, que habían sido mejorados a través de una cirugía impulsada por magia y ciencia de otro mundo, podían trabajar con toda su fuerza sin comida ni agua durante una semana. Una sola de las barritas energéticas nutricionalmente equilibradas que llevaban proporcionaba suficiente sustento para un día de actividad. 20 se incluían en el equipo estándar de un soldado, y su tasa de consumo se calculó previamente. A cada soldado se le había dado un suministro renovado, y no tendrían problemas para mantenerse sin saquear la comida del enemigo. Estas barras energéticas portátiles y livianas hicieron que la logística fuera infinitamente más fácil para el imperio y el agua potable. La otra pieza del rompecabezas podía conjurarse mediante magia, así que no hay problemas de ningún tipo. Según sus cálculos, sus soldados de élite podrían permanecer activos dentro del laberinto hasta 27 días si fuera necesario. El enemigo podría haber puesto sus esperanzas en que su vasto ejército se quedara sin suministros, la mayor debilidad con cualquier fuerza de este tamaño, pero estaban a punto de aprender lo ingenuos que eran. ¿Creen que han ganado porque has cortado nuestros suministros? Piensen de nuevo, tontos. Calgurio le dio al pensamiento una risa burlona.
Llamó la atención de uno de los oficiales de su personal, un hombre de noble cuna que intentaba agarrarse a los faldones de la chaqueta de Calgurio. Ja, 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 ay, mi buen Calgurio, no seas tan malo con ellos. El rey demonio Rimuru comenzó toda esta campaña cometiendo un error. Calculó tan mal a nuestro cuerpo blindado reestructurado que envió a su mayor activo, el malvado Beldora, a su encuentro. Y ahora, lo siguiente que supo fue que estaba rodeado por estas masas repletas de campeones. Bueno, no puedo culparlo por hacer ese movimiento. Sebo o no, hay una fuerza bastante grande allí. Exactamente. Ciertamente puedo ver por qué querría enfrentar su máximo poder de guerra contra ellos. Escuchar la charla del oficial incitó a Calgurio a continuar. HMPH, llámalo rey demonio, llámalo como quieras, pero creo que está claro cuán fuera de su alcance está. Estoy seguro de que ahora mismo está acurrucado en algún rincón del laberinto, temblando de pies a cabeza. Burlándose del bajo intelecto del rey demonio, Calgurio y su equipo no podrían haber estado más seguros de su éxito. Ajajajaja. Estás absolutamente en lo correcto. Ahora todo lo que tenemos que hacer es arrastrar a este rey demonio y hacer que el comandante Calgurio le corte la cabeza, entonces se convertirá en un héroe asesino de reyes demonio. El noble oficial nunca perdió la oportunidad de halagar a su superior. A Calgurio no le importó mucho. El primer paso, como él lo vio, era apoderarse de este laberinto y usarlo como punto de apoyo. Establecer una base militar aquí ayudaría a mantener su impulso, sin duda, mientras avanzaban e invadían Occidente. De hecho, si no se daban prisa, Gradim y su división de bestias mágicas conquistarían y saquearían el oeste desde el lado norte, y realmente quería salir del bosque de Jura antes de eso, pero no hay necesidad de entrar en pánico. Si las cosas resultaran de esa manera, su lista de logros en esta campaña no sería tan larga, pero no había necesidad de objetar. Derrotar a Beldora, el dragón de la tormenta, era el deseo del imperio desde hacía mucho tiempo, y si podían lograrlo, cualquier otra insignia de honor era insignificante en comparación. Si además de eso tomaban la cabeza de Rimuru, Calgurio sin duda se convertiría en el mayor triunfador de toda esta guerra, y el resto de su personal estaba tan seguro de su victoria como él. Esta era una fuerza de 700.000, después de todo. Con una fuerza de ese tamaño, ninguno de ellos podía siquiera pensar en la derrota. Podemos hacer de esta área nuestro campamento una vez que construyamos una barrera a su alrededor. Una vez hecho esto, pueden comenzar a marchar. El laberinto nunca sabrá que lo golpeó. Estamos en ello, señor. Bien. Proceda según lo planeado, entonces. No hubo objeciones. Las cosas no eran lo suficientemente urgentes como para que alguien quisiera crear problemas para sí mismo por llevar la contraria. Gradim podría tener su gloria en el oeste si quisiera, eso es en lo que todos aquí estuvieron de acuerdo. Por ahora, el premio principal era todo el dinero y los bienes que pudieran obtener en el laberinto. La avaricia había ganado en sus mentes. Era un plan bastante simple, en realidad simplemente sobrecargar el laberinto con números absolutos y dejar todo el lugar vacío. El hecho de que nadie se opusiera era una prueba positiva de que la codicia y el potencial de ganancias instantáneas ya los estaban cegando. Estando tan seguros de la victoria, Calgurio y su equipo no se molestaron en ocultar sus deseos por más tiempo. Cualquiera que fuera la parte del botín del laberinto que obtuvieran, seguramente los haría fabulosamente ricos. Y así comenzó su conquista del laberinto, y con eso, los pobres soldados inconscientes descendieron alegremente una escalera que nunca volverían a subir. El laberinto nunca rechaza a nadie que venga a por él. Eso se aplicaba incluso si la parte invasora no respetaba las reglas. Pero el seguro ya estaba apagado en esta pistola cargada, y lo que les esperaba más allá era el laberinto como realmente era un infierno viviente más allá de cualquier cosa que alguien haya experimentado. En una de las habitaciones más profundas del laberinto, existe una sala de conferencia secreta que ni siquiera Rimuru conoce. Reunidos dentro de sus vastos confines estaban los gobernantes del laberinto, personas que normalmente no se reunían mucho. El hecho de que todos estuvieran aquí en este momento indica cuán vital consideraban el tema de discusión. La reunión era presidida por Beretta, asistente/diagonal representante/diagonal mensajero de Ramírez y gerente general de asuntos del laberinto. Sentados en las 4 direcciones cardinales estaban los 4 archidragones del laberinto: el rey del dragón de fuego, el rey del dragón de escarcha,
el rey del dragón del viento y el rey del dragón de la tierra. En el medio había una mesa redonda de ébano, donde actualmente estaban sentadas las siguientes personas. 9 colas, Kumara, guardián del piso 90. Emperador insecto, Sejong, guardián del piso 80. Reina insecto, Apito, jefa del piso 79. Rey inmortal, Adalman, guardián del piso 70. Paladín de la muerte, Albert, la vanguardia de Adalman en el piso 70. Estos comprendían los llamados 10 señores del laberinto, y se les unieron otros 3. Gadra, el viejo mago de ojos agudos, estaba sentado junto a Adalman, mientras tanto, Bobix y Ekix, co-guardianes del piso 50, se sentaron acurrucados en un rincón solitario de la mesa, conscientes de cuánto se destacaban entre todos estos titanes. Ambos alguna vez pensaron que podían vencer a cualquier oponente que se interpusiera en su camino. Pero ahora, al ver el pináculo del laberinto ante ellos, se dieron cuenta de cuán marcada era la diferencia. Los hizo retorcerse incómodos en sus asientos, pero esa no era la única razón por la que se encogieron un poco. La verdadera razón, todos en esta cámara tenían la mala costumbre de pelear incesantemente sobre quién era el más fuerte entre ellos. Estaban chocando por el tema ahora, de hecho, pesando sobre la misma atmósfera como si fuera deformada por alguna extraña fuerza. Gadra, a pesar de ser el chico nuevo en el bloque, era un participante activo en el debate, lo que hizo que Bobix y Ekix se dieran cuenta aún más exactamente de cómo se encontraban en comparación. Tal como lo veían, algunos enemigos eran demasiado insuperables para vencer. Y dado que se trataba de 2 antiguos rivales que lucharon entre sí durante un siglo, Gadra resaltaba un poco por aquí. Beretta y los Reyes Dragón no se unieron a esta competencia, pero no tenían motivación para detenerla. Si eso era lo que les gustaba hacer, entonces, bien, era su actitud. Y ya sea que tuvieran la intención o no, eso solo estimuló el debate sobre quién era más fuerte entre los 10 señores. La promoción de Adalman en el rango de piso, luego de los elogios directos de Rimuru, todavía estaba fresca en la mente de todos. Infundió un nuevo entusiasmo en todos los presentes, todos creyendo que eran los más útiles entre los guardianes. Esto fue especialmente cierto entre los señores que atendían los pisos más profundos, ya que, francamente, no veían mucha acción durante las operaciones regulares del laberinto. Cualquier oportunidad que tenían para pavonearse, la aprovecharían. Incluso Gadra, el chico nuevo, estaba ansioso por servir a su viejo amigo Adalman. Si pudiera impresionar con su desempeño aquí, creía, haría maravillas para asegurarle un puesto. Mientras tanto, Adalman quería trabajar aún más para su amado Rimuru de lo que ya lo había hecho. Quería obtener niveles aún más altos, y en ese sentido, los otros guardianes no eran más que obstáculos no enemigos, no, pero definitivamente estaban en el camino. Albert siguió el ejemplo de Adalman con esto, pero en su mente, él también tenía el deseo de mejorar su desempeño en la lucha y hacerse un nombre. A pesar de las apariencias, era sorprendentemente ambicioso. Apito y Kumara, las 2 señores del laberinto femeninas, tenían, por decirlo menos, una relación tensa. Kumara, en particular, custodiaba el piso 90 y, por lo tanto, casi nunca tenía la oportunidad de actuar en público. Apito tuvo la oportunidad de enredarse con los paladines antes, y Kumara estaba intensamente celosa de eso, lo que la llevó a tratar esto como una batalla mucho más de lo que realmente era. Apito, para el caso, era bastante competitiva y se negaba a dar un solo paso atrás de su rival. Esto las puso en desacuerdo sobre casi cualquier cosa y todo. Mientras tanto, Sejong actuaba como si estuviera por encima de la refriega y, hablando de manera realista, se encontraba en el pináculo del laberinto, era el objetivo de la envidia de todos. Y ya sea que lo pidiera o no, constantemente se veía arrastrado al debate. Por lo tanto, para resumir, las cosas estaban un poco estancadas entre los habitantes más poderosos del laberinto. Pero, ¿realmente se odiaban, en el fondo? La respuesta era no. Su objetivo, al final, era demostrar que solo ellos eran los mejores, no tratar de derribar a todos los demás. Había muchos celos, pero también mucho respeto. Podrían haber peleado mucho, pero no había ningún odio real involucrado. Todos se veían como dignos rivales, nada más. A pesar de la multitud que compartía esta sala de reuniones, estaba sorprendentemente tranquilo en ese momento. Todos los ojos estaban fijos en los asientos principales de la mesa, actualmente desocupados. Pertenecían a Beldora, maestro del laberinto, y a la gran Ramiris, su creadora.
Habían sido convocados a la reunión hace 2 horas, y aunque hubo mucho intercambio entre los señores antes, todos se calmaron una vez que apareció Beretta. Beldora-sama y Ramiri-sama llegarán en unos momentos. Por favor, permanezcan en silencio mientras los esperamos. Beretta se sentó en su silla. Presidente, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Kumara, y Beretta asintió de vuelta. ¿Por qué estamos reunidos aquí hoy? Por la razón que todos están imaginando, supongo. Necesitamos discutir cómo encargarnos del tonto ejército que intenta invadir el laberinto. Todos se quedaron en silencio. Todos eran conscientes de la situación. Nadie les dijo exactamente de qué se trataba esta reunión, pero ya habían adivinado con precisión su propósito. Tal vez habían estado compitiendo entre sí por la posición antes, pero con el ejército imperial en la puerta del laberinto, la hostilidad hacia el enemigo había reemplazado su espíritu competitivo. ¿Qué significaba hacer del laberinto un enemigo? Todos eran de un solo corazón, ahora necesitaban hacer que su enemigo entendiera completamente la respuesta. Una fuerte tensión llenó el salón. Y entonces, hola, perdón por la espera, qué amable de parte de todos ustedes reunirse aquí. Ramírez y Beldora aparecieron, aumentando mucho más el fervor en el salón. Ramírez se deleitó aún más cuando se dirigió a la multitud en un tono de voz inusualmente serio. Hoy nos enfrentamos a una crisis sin precedentes del tipo que no se ha visto desde la fundación del laberinto, así que quiero escuchar algunos de sus pensamientos, gente. Esa fue la señal para que las cosas comenzaran. Kumara reaccionó primero. Bueno, ¿no es obvio? Apenas podía esperar para expresar sus pensamientos, pero Apito se le adelantó. Los matamos a todos. Los dos se miraron. Entonces, ¿vas a dejar las cosas en mi piso esta vez, Apito? Tienes que jugar con esos paladines durante tanto tiempo que ahora tienes que estar feliz. ¿De qué estás hablando? Hinata-sama es una cosa, pero los paladines eran tan débiles que tuve uno de los momentos más aburridos de mi vida. Un tipo diferente de tensión recorrió el salón. Beldora, extrañamente, dio un paso al frente para calmar el ambiente. Jajajaja. Dejen de pelear, ustedes dos, y no se preocupen. Esta vez, les daré a todos la oportunidad de luchar. Por lo que he oído, ellos creen que el nivel más profundo del laberinto es simplemente el piso 60. Teniendo en cuenta que hemos anunciado 100 pisos desde el principio, me parece simplemente absurdo, pero aquí estamos, ¿pueden creerlo? No. Todos pensaron. Beldora les dio un asentimiento. Pensé que sería divertido seguirles el juego a esas expectativas, pero en realidad, me parece demasiado problemático. Sí, exactamente. Ramírez estuvo de acuerdo. Como dijo Sisou, es demasiado problema esperar a que pasen el piso 50 solo para nosotros, sino también para nuestros enemigos. Por cierto, actualmente hay 700.000 soldados bloqueando el área alrededor de la puerta. Rimuru me ha ordenado que atraiga a tantos de ellos como sea posible al laberinto, pero hacer que una multitud tan grande navegue por esa entrada llevará una eternidad, ¿no es así? Honestamente, tienes que preguntarte por qué trajeron a tanta gente. Entonces, en lugar de eso, decidimos dividir al enemigo, 1000 soldados por piso, y luego repetir según sea necesario. Por suerte para Ramírez, los soldados del Imperio formaban filas ordenadas y bien disciplinadas. Esto permitió una entrada sin problemas en el laberinto hasta el momento, pero claramente iba a llevar mucho tiempo. Si las primeras filas entraran en una pelea, interrumpiría todo el flujo, y luego no se sabría cuánto tiempo llevaría meter a todos. ¿Cómo suena eso? Y si son afortunados, incluso podrían terminar enfrentándose a uno o dos oponentes realmente fuertes. Jajajajaja, quién sabe, de hecho, uno de ellos podría ser la gran amenaza para Rimuru que Benimaru ha estado buscando. Creo que está demasiado preocupado por eso para su propio bien, pero si pueden encontrar al hombre, eso será un bonus. Ramírez y Beldora hicieron brillar los ojos de todos en la habitación. Para los guardianes del laberinto, los 4 grandes que servían a Rimuru eran objeto de una intensa admiración. Benimaru, en particular, era el amigo más cercano y el confidente más confiable de Rimuru. Todos querían tener la oportunidad de pelear con él algún día. Beldora podría haber dicho, no, yo soy su amigo más cercano, si alguien mencionara el nombre de Benimaru, pero no lo hicieron, por lo que las cosas continuaron sin problemas. Entonces todos tendremos una oportunidad. Bueno, si ese es el caso, no tengo ninguna queja.
Apito y Kumara inmediatamente parecieron arreglar las cosas entre ellas. No estaban solas, todos los demás estaban impulsados por ambiciones y motivaciones similares. Está bien, entonó Adalman, ¿eso significa que podemos hacer lo que queramos con quien entre en nuestro territorio? Exactamente, respondió Ramírez. Ahora todo el mundo estaba tratando esto más en serio. Aún están ingresando en este momento, continuó, pero los conectaré directamente al piso 41 para empezar. Una vez que entren 1000, pasaré al siguiente piso, así que tengan paciencia. Bobix y Ekix, tengo otro trabajo para ustedes dos, así que les informaré sobre eso más tarde. Miradas celosas se dispararon hacia la pareja, haciéndolos temblar de ansiedad. Ahora estaban acurrucados más cerca que antes, haciendo todo lo posible para superar esta incomodidad social. Sería mucho mejor, acordaron ambos, si pudieran luchar contra esos estúpidos invasores en lugar de enfrentarse a esto. Pero Ramírez no les prestó atención. Entonces, la idea aquí es distribuir todas estas tropas y tomarlas en cada piso. Estamos hablando de 100.000 personas en total desde los pisos 41 al 50, 100.000 de los pisos 51 al 60, 100.000 de los pisos 61 a 70, 100.000 de los pisos 71 al 80 y 100.000 de los pisos 81 a 90. Entonces, tal vez, podemos hacer que cada rey dragón se enfrente a 10.000 a la vez. Y si entramos más después de eso, también puedo esconderlos en los pisos superiores. Por lo tanto, el laberinto albergaría un objetivo máximo de 540.000 invasores a la vez. Ramírez quería que este número fuera al menos 350.000, si era posible. Por último, pero no menos importante, ahora, lo único que no quiero que olviden es que estos son cambios de reglas únicos en el laberinto. Cada cámara de Rey Dragón se ha ampliado a 10 veces su tamaño inicial y también he cambiado los pisos, por lo que, si superan el piso 90, se sumergirán directamente en esas cámaras de dragón. Pero eso no es realmente importante. Lo importante es que he cambiado las condiciones para despejar este laberinto. Ramírez hizo un pequeño baile en el aire para acentuar su punto. ¿Qué tipo de condiciones eran estas? Bueno, para empezar, una vez que pasabas por la puerta principal en la superficie, no podías volver a salir hasta que superaras el laberinto. Vencerlo, en este caso, se definía como derrotar a Veldora, por lo que el imperio tendría que desplegar casi todo lo que tenía para tener una oportunidad. Sin embargo, para tener la oportunidad de enfrentarse a Veldora, un posible invasor necesitaría recolectar 10 llaves, entregadas a cada uno de los 10 señores del laberinto. Si aparecías en el piso 80, tendrías que retroceder a los pisos anteriores para derrotar a los señores necesarios. En el momento en que escucharon esto, los señores inmediatamente se animaron. Incluso los reyes dragón situados detrás de la mesa gruñeron su aprobación. En ese caso, realmente todos tenemos las mismas oportunidades. Tienes razón, es una carrera para ver a cuántos podemos cazar. Muchos de ellos ya estaban sedientos de sangre. J.E. Espero poder encontrar a alguien lo suficientemente digno para levantar mi espada. No seas arrogante todavía, Albert. Todo en lo que debemos pensar es en arrasar con nuestros enemigos divinos. El amo y el sirviente rebosaban de espíritu. Pero otros entre ellos estaban meditando en silencio sobre esto. A su manera, todos en la cámara estaban muy animados por la próxima batalla. Midiéndolos, Beretá, la supervisora de los señores, más o menos habló. Entonces, Ramírez-sama, con respecto al asunto con el que pedí su ayuda. Ah, cierto, cierto. Sí, Rimuru le dio el visto bueno, así que veamos cómo se desarrollan las cosas. De acuerdo, muchísimas gracias. En ese caso, después de ese rápido intercambio, Beretta se puso de pie y examinó los 10 señores del laberinto. Damas y caballeros, Ramírez-sama me ha asignado el título de supervisora del laberinto. Normalmente compartiría este título junto con mis deberes como presidente de los 10 señores del laberinto, pero Beretta vio ese trabajo de supervisor como un montón de basura sin salida y poco más. Ramírez pensó que tener 10 señores sonaba mejor que 9, por lo que lo lanzaron para completar las filas. El trabajo, como era de esperar del cerebro de pájaro de Ramírez, cambiaba día a día. A veces era poco más que ser el recadero de Ramírez, que para decirlo sin rodeos no era lo que quería. Treinos, a pesar de tener más o menos la misma posición, parecía mucho más valorada por Ramírez que nunca.
Mucho de eso se debía a que Trainos nunca sermoneaba a Ramírez sobre nada. Y Beretta tampoco podía ver que tenía de justo eso. Además, Trainos prácticamente hacía lo que quería, también, partiendo en estos viajes misteriosos de la nada, aunque obteniendo el permiso previo de Ramírez para ellos. Era un verdadero problema para Beretta, quien en secreto se quejó bastante. De todos modos, todavía fue nombrado uno de los 10 señores del laberinto, le gustara o no. Realmente quería ceder ese puesto a otra persona. Y ahora había surgido la oportunidad perfecta. Creo que me gustaría darle mi posición a quien tenga el mejor desempeño en esta batalla. Los señores tuvieron que resistir el impulso de gritar de alegría. Incluso Bobix y Ekix estaban llenos de ambiciones que no coincidían con sus talentos, con la esperanza de poder unirse a los 10 señores. Desafortunadamente, sus ambiciones se hicieron añicos por lo siguiente que dijo Beretta. Para esta batalla actual, otorgaré provisionalmente a Gadradono mi posición en los 10 señores del laberinto. Dado el testimonio de Adalman de sus poderes, así como su propio conocimiento, tanto Ramírez Amá como yo no tenemos reparos en este nombramiento. Gadra, ante este repentino anuncio, se mostró sorprendido pero tranquilo. Dado el tiempo que había vivido, estaba acostumbrado a situaciones como esta. Sí. Este es mi momento de brillar. Y si pongo un esfuerzo llamativo, no seré, provisional, por mucho tiempo. Gadra siempre había sido un hombre agresivo. Tenía que serlo, o de lo contrario no podría perfeccionar la habilidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto que usó para navegar por el mundo durante tantos años. Y Gadra también conocía su lugar. Sus ojos acerados le dijeron cuán poderosas eran los 10 señores. Algunos eran inferiores o iguales a él, mientras que otros estaban tan por encima de él que incluso hacer una comparación era ridículo. Nunca sería nombrado supervisor de los señores y permitía que esos titanes fueran algo que no entendiera lo suficientemente bien y, por lo tanto, su objetivo era simplemente ganar membresía para comenzar. Humildemente aceptaré tu oferta. ¿Lo harás? Gracias, Gadradono. Me ayuda mucho. Gadra y Beretta tuvieron un verdadero momento de cooperación. Y aunque todavía es temporal por ahora, ese fue el último cambio realizado en la alineación antes de la Guerra del Imperio. Beretta estaba fuera de los 10 señores del laberinto y Gadra estaba dentro. Oh sí. Estoy igual de contento de que estés aceptando la oferta, Gadra. Te asignaré al piso 60 con el coloso demoníaco y espero que hagas un buen uso de él, todo envuelto sin problemas. Ya habían discutido todo esto con Rimuru y habían decidido poner a Gadra en periodo de prueba. Gadra ya había estado ayudando con la investigación de Ramírez y demás, por lo que no se necesitó mucho para que lo convencieran para aceptar el trabajo. De hecho, para él, que le confiaran el coloso demoníaco del rey demonio era un verdadero sueño. Excelente. En ese caso, ¿no deberíamos darle a Gadra algún tipo de apodo también? Oh, sí, ¿alguna idea, Gadra? Cuando se le preguntó esto de la nada, Gadra no tenía nada que ofrecer. Bien, veamos.